155. Ya está grabando, ¿cierto, compañero? Sí, Sí, señor. Sí, ahora sí. Profe, una pregunta. Pregunte. Al fin el muchacho que iba a conseguir lo que son los componentes acá en Barranca, al fin que dijo, porque es que la verdad no he podido estar muy al pendiente, estaba muy ocupada trabajando. Y pues me interesa ver si al Tranquilo, final amor. Ahorita al final hablamos de componentes. Por ahí faltando Ah, 10. ¿Sí? listo, profe, solamente le voy a preguntar eso. No, por ahí está pendiente y parece que ya empezaron los pedidos. Bueno, Bueno, profe, entonces nosotros gracias. vamos a hacer unas pruebas con el EM555. También vamos a utilizar el L293D, el puente H para manejar es un driver para controlar los motores y los motorreductores. Entonces, hoy haremos una prueba con el 555. Normalmente los integrados siempre traen una muesca en la parte de arriba y el primer pin al lado izquierdo es el número 1. Entonces empezará 1, 2, 3, 4, da la vuelta, 5, 6, 7, 8. El 1 es tierra, el 8 es BCC. Ya bueno, este es de 8, será de 18, de 28, etcétera. La configuración que vamos a ver hoy es como generador de un tren de pulsos y también quería mostrarles el L293 para que, aunque primero vamos a hacer, ¿ya tienen motores DC? Sí, señor. Sí, señor. Entonces hacemos la prueba con, con unos transistores para controlar motores DC y luego con el L293 para controlar esos mismos motores o los motorreductores. Ese será un montaje que tendremos que hacer en protoboard físicamente porque el Lightwave lo hace, pero hay que hacerlo físicamente y mirar cómo graduar todas las velocidades. Déjenme les muestro acá. Entonces, el L293 es un integrado de 16 pines. Permite controlar dos motores, hacer cambio de giro. Y con ese trabajamos bien. La idea es con ese hacer un impreso, dejar conectores para poder yo conectar, desconectar y que me quede sirviendo la tarjeta. Al lado izquierdo, voy a decirles de una vez, esta tarjeta roja utiliza el L298. Entonces, esta tarjeta roja se llama en Arduino Puente H. Puente H con el L298. Aquí están los dos motores. Y entonces desde el Arduino envío la información y controlo. Nosotros lo vamos a hacer, pero con transistores o con el L293, así sea en protoboard. ¿Listo? Ya que estamos acá, les voy a comentar aquí algo para mirar costos, ya que su compañera lo dijo. Voy a tocar pantalla. Quisiera mostrarles esto para que se hagan una idea de dónde vamos a llegar.
nosotros estamos trabajando para hacer un robot móvil, en este caso un carro controlado desde el celular. Entonces estas son las partes. Ya vamos a entrar la semana entrante en el tema de sensores, vamos a ver algunos sensores, los motores empezaremos a controlar, pero observen ustedes que hay diferentes formas de hacer sobre todo el chasis y las ruedas. Hay ruedas pequeñas de juguetes, de carros, puedo controlarlas con motores DC, por los que no tienen dinero, que es lo que no se quiere, comprar entonces esto y ensamblar, sino mirar cómo se hacen las tarjetas, cómo yo cuadro el chasis. Yo voy a pasar, ¿aló, me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Yo voy a pasar el Bueno, que la profe. dos chasis, o sea, tengo dos modelos para que los hagan, pueden ser en plástico o en madera, y, y la idea es, pues el que lo quiera hacer metálico, Creo que a mí así, me quedó una hexagonal, duda. señora. Los zumbadores que aparecen ahí en la lista de compras son para cuando el carrito se salga de línea, ¿cierto? ¿Los qué? ¿Los pitos? Los zumbadores, sí. Ah, bueno, sí, señor. Sí, porque no estaba mirando y no le había encontrado el sentido hasta no hace mucho, que es como que él tiene que llevar una ruta fija, ¿cierto? No, los ¿No? componentes que vamos a utilizar aquí son para controlarlo. Él no va a ser autónomo, nosotros lo vamos a controlar desde una aplicación que se llama Pepe Inventor. Vamos a la La izquierda, vamos aplicación a se la hace en derecha. Arduino. ¿Cómo? La aplicación es para poder manejar Arduino, ¿verdad? Sí, la aplicación la vamos a hacer Arduino versus módulo Bluetooth, porque también Ah, puedo por vale. Wi-Fi, puedo por infrarrojo. Sí, pero por Bluetooth es como más fácil. ¿Cómo? Ah, no, yo solamente era preguntar eso, profe, perdón la interrupción. No, tranquila. No, vamos a hacer eso. Por eso necesitamos al menos el Arduino Nano. Con el Nano ya podemos controlar los motores y el Nano también lo podemos conectar con el Bluetooth. Pero si ven, mire, este modelo está hecho con madera. Acá lo que utilizaron fue el modelo, bueno, las baterías de las que decimos las pilas, pero este es un seguidor de línea. Acá se ven los sensores, los seguidores de línea. Acá esta tarjeta parecida a la que tiene su compañero, que es un control de motores, pero ya es esto de Arduino, ¿sí ven? El de cuatro ruedas es como aislado, ¿cierto? Es como para que no Sí, es entre el que hay agua. una opción que me permite a mí, si yo lo quiero hacer así lo puedo, pero lógico, no me va a permitir la opción de moverme muy fácilmente hacia los lados. Nosotros normalmente utilizamos dos ruedas y una rueda loca acá adelante que no se ve. Pero miren esto, para los que están bajos de fondos, mire, esta es la rueda loca, la blanca. Y con unos motores de ese y unas ruedas, puedo hacer un diseño básico, digamos. Ya para un nivel avanzado, ya entonces toca empezar a invertir más y meter tarjetas y mejorar el. Este hexagonal está bueno intentar hacerlo como en metal, como en madera, pero recordemos que entre más pese, más consumo de corriente para los motores para poder moverlo. Esta idea cuando uno está en el SENA y que hay una máquina, o si saben si hay una máquina 3D, es diseñar el modelo y mandar a hacer las piezas en una máquina, una impresora 3D. Igual estos carros los venden y viene la tarjeta esta, viene plástica y conecta uno todo y ya. Pero entonces nosotros vamos a manejar
lo que más accesible y cómodo quede para que todo lo podamos montar y luego. Entonces, ya en hoy en 8 ya empezaremos a manipular el Arduino, que es el cerebro, aunque también se puede hacer con otros microcontroladores y con la Raspberry, y manejaremos el software. Esto, vamos a abrir por favor el programa Livewire y vamos a hacer una práctica acá para ir fortaleciendo los conceptos. El jueves ya seguramente tendremos todos Proteus, y Proteus nos va a permitir simular circuitos ya más complejos. Por ahora, profesionalicémonos acá en Tinkercad y en su protoboard. Estos circuitos se los pueden hacer ustedes en protoboard, si en multímetro hagan pruebas y todo y confirme. Entonces vamos a hacer hoy un circuito sencillo para corroborar algo que querías. Por favor, hacemos el siguiente circuito. No se les olvide para los que no estaban. Vamos a colocar simplemente un LED y una resistencia. Y vamos a mirar una prueba. También vamos a utilizar el LDR y el termistor. Su funcionamiento. Entonces, coloquemos como primera medida listo, conectamos todo. Profe, ¿cuál es ese de uno? ¿Cómo se llama? Señora, El que dice de uno y te acabo de soltar. D1 es un diodo LED. Acá en componentes de salida un LED. Gracias, profe. Resulta que los diodos traen un voltaje de operación, o sea, a partir de ese voltaje es que dejan iluminan, digamos. Entonces vamos a comprobar ese voltaje. Por favor, voltímetro. Voltímetro acá. Voltímetro en la resistencia. Disculpe, profesor, ¿dónde consiguió el LED? No lo veo. Componentes de salida. Output. Ah, ok, gracias. Bueno, recuerden que nosotros normalmente vamos a trabajar vamos a demostrar cuál es la mínima resistencia que puedo colocarle a un LED dependiendo del voltaje que esté usando.
Entonces coloquemos acá primero 5 voltios. Acá coloquemos. Recordemos que nosotros insertemos un amperímetro para ver la corriente del circuito. La corriente que vamos a manejar en los LEDs que nosotros normalmente encontramos comercialmente es entre 10 y 30 miliamperios. Aunque hay unos LEDs de chorro, de esos de las instalaciones, sobre todo en luces de autos que manejan hasta 2, 5, 10 vatios. Pero estos básicos entonces trabajan entre 10 y 30 miliamperios y ellos tienen un voltaje de fabricación, sobre todo el rojo, de 2.4 voltios. Vamos a ver la animación. Tool simulación, explosion. ¿Qué pasa si yo coloco la resistencia muy baja? Listo. Se quemó. Bueno, la idea es ver que cuando la corriente es muy baja se quema. Nosotros tenemos siempre que mantener entre 10 y 30. En este caso vamos a trabajar siempre tratando de mantener 20 miliamperios. Les voy a mostrar acá. Ah, ¿usted dice que se quemó porque salió rojo? Claro, él estalló de una. O sea, eso no quiere decir que LED prendió, sino que estalló en ese momento. Sí, por eso es que acá en Tools ustedes normalmente van a simular las explosiones. O sea, cuando uno quema un componente. Entonces normalmente ya subámosle al 100. Bueno, entonces vamos a cuadrar, mire, para 5 voltios, nosotros normalmente vamos a manejar una resistencia de 220 voltios. Ohmios. 220 ohmios, perdón. Vamos a parar y mejor colocamos un potenciómetro que quiero ver en el momento en que el momento mínimo en el que ya se estalla. Entonces insertemos mejor un potenciómetro. Potenciómetro acá.
Es que el potenciómetro viene con porcentaje. Mejor una resistencia variable. Una resistencia variable de 1K y miro las corrientes. Ahí estoy en un valor de 500. Vamos a ver. Pero observen la corriente a su lado izquierdo, mire. 16,48 miliamperios y todavía está bueno con 150 ohmios. Estamos hablando de 5 voltios. Vamos a ver si hay un potenciómetro de... Estoy en 75 ohmios. Hagamos los cálculos mejor. Vamos a insertar un texto. Recordemos que voltaje es igual a ¿qué? Corriente por resistencia. Listo. Voltaje es igual a I por R. Ya no me deja colocar el... Entonces, si yo sé que el... el voltaje que debe consumir el LED es este LED de fabricación. El rojo me dice que a partir de 2,4 voltios deja conducir. Entonces, si él tiene 2,4 voltios, ¿cuánto es la caída en la resistencia? Recordemos que el voltaje de la fuente se distribuye en cada uno de los componentes, entonces serían 2,6. Más o menos eso. Ahí está el ejemplo. ¿Sí entienden lo que trata de hacer o no? No, yo no entiendo eso. Bueno, ok, mire, lo que estoy tratando es de mirar a 5 voltios cuánto es la resistencia mínima que puedo colocar en un LED Para que no se queme, ¿cierto? para que no se queme. Entonces, como la resistencia y no me permite variarlo menos, tengo que más o menos simularlo. Pero yo sé que el voltaje de la fuente se distribuye igual en los componentes. Si yo sé que ese voltaje de fabricación me dice que soporta 2,4, yo sé que aquí van a caer 2,6. Entonces, con esos valores puedo calcular el valor de la resistencia. Por favor, lo calculamos. Entonces, R sería... Aquí la tenemos. Voltaje es igual a I por R. Yo sé que la corriente que voy a manejar por el circuito va a ser 20 miliamperios. Y el voltaje que me va a soportar acá son 2,6. Entonces, la resistencia vendría siendo un valor de 130 ohmios. Vamos a comprobarlo. Es que acá no permite esto, escribir un texto para poder hacer operaciones. Pero digamos, yo estoy calculando el valor de la resistencia. Quieren que me diga cuánto es 2,6.
sobre... Recuerden que la calculadora colocan 20 exponente menos 3. 20 por 10 a la menos 3, o sea, 20 miliamperios. 130. Voy a colocarlo como lo colocaría en la calculadora. Acá me dio 130. 130, exacto. Entonces ahora quite eso y coloque la resistencia de 130 y compruebe. Profe, yo probé con la resistencia a 50 ohmios y el LED me funciona, aunque Por eso, la recuerde que los parámetros que estoy usando es los que me permite el fabricante y es que el LED funciona entre 10 mínimo y 30 máximo, más o menos. sí. Entonces yo supongo para prender el LED que voy a trabajar con 20 miliamperios. Entonces por eso tomé 20 miliamperios. El voltaje de operación del LED 2.6, el LED rojo. Entonces da más o menos 130. O sea, esa es la resistencia segura a la que yo puedo trabajar a 5 voltios. Es el LED. Ahora pasémoslo, subamos el voltaje y verá que varía. Suba el voltaje. Subamos el voltaje a 9 voltios. Profesor, entiendo que ese LED trabaja mínimo 2 voltios y 10 a 20 miliamperios. En 2.4 y ya deja conducir. Entonces vamos a trabajar más o menos a 20 miliamperios, ¿no? A 9 voltios ya a 9 voltios ya la corriente se sube a casi a 30 miliamperios. Ok, ¿y cuánto le da el valor de la... Ahora le da 330, ¿sí ve que casi la dobla? Sí, señor. A 9 voltios da 330. Claro, ahí eso simulado él todavía permite, pero eso estamos hablando de términos seguros. Listo, entonces a 5 voltios, 130, pero 130 no es comercial, entonces 150. A 9 voltios, 330 es comercial. ¿Y a 12 voltios cuánto les da? Espérenme, les voy a mostrar algo acá. A 9 voltios se puede hasta 270 la resistencia y a 12 voltios se puede hasta 330. Ah, ok. Ok, manejando una corriente. Usted lo estaba simulando. Trate de cuando simule tener una corriente de operación o de funcionamiento de 20 miliamperios. Porque ya sabemos, simplemente es para demostrar eso y para ver que un LED cuánto sería la vida útil. Entonces, cuando yo lo forzo, él normalmente tenderá a no soportar mucho el uso. Yo tenía una... Bueno, compañero, y si utilizamos el LED, ¿usted ha visto el LED chorro? El LED de chorro blanco, de esos nuevos, maneja un voltaje de operación de 3.4 voltios. Ya les muestro una tabla. ¿Y las condiciones de operación de ese chorro blanco cuáles son? Por eso, voltaje de operación 3,4 y corriente 20 miliamperios. Hagamos cuánto sería la corriente que puede manejar para, la resistencia que puede manejar para 5 voltios. No se preocupen si se salen, vuelvan a entrar que quede habilitado la entrada. Voy a buscar acá. Según el color
del LED varía el voltaje de Claro, tensión que tiene el LED, ¿cierto? sí señor, es que eso es lo que estoy probando, que encontré una tabla donde varía desde 2.4 hasta 3.4. Yo tengo lo más común es que es rojo y amarillo 2.4, verde 3.4 y blanco 3.4. Pero ya les voy a mostrar una tabla. Mira, que no la hubiera tenido a la mano. Ah, pues acá en internet. Eso es lo que llaman tensión umbral o voltaje umbral. Pues la verdad ese tema casi no se toca, pero me pareció interesante. Serían 80 ohmios, dice acá. 80 ohmios, ¿sí ve? 80 ohmios Sí. para 5 voltios. Para 9 voltios, hagamos el cálculo, compañero. Ahí me dio 280 ohmios. Entonces yo cuando compro el LED tengo que saber las características necesariamente. Todos no están construidos de la misma forma. 280 para 9 voltios. Lo que ocurría antiguamente era que colocaban un bombillo y lo pintaban. Hoy en día es directamente sacar el tono y por eso el voltaje que se utiliza para el juego allá de electrones, cómo es que se produce el destello de la luz. Mire, ahí estoy demostrando la tabla. Se llama tabla de valores de diodos LED. El rojo puede ser 1.9, aunque a veces lo construyen. El verde, naranja y blanco. Verde y naranja 2.4 y blanco y azul 3.4. Y true. Entonces, y los LED que son RGB tienen el mismo valor en nuestros tres colores. No sabría decirle, pero me imagino que sí los tienen que fabricar porque entonces como la circuitería o el componente químico que tiene internamente es esto. No, es diferente. Es diferente porque cada color maneja su umbral. Necesariamente es diferente. Y además cuando uno monta esa es una prueba que yo también quiero hacer con un RGB. A cada ánodo le colocamos una resistencia de valor diferente. Entonces sí se fabrican de diferentes valores. Y es que esta aplicación o eso que estamos haciendo es bueno para darnos ahorita cuenta de cómo funciona el diodo semiconductor o o diodo rectificador, que es el 1N4004 o 4007 que utilizamos para protección. Él entonces el voltaje de operación o el mínimo voltaje es 0.7 voltios. A partir de eso él deja pasar la corriente.
Entonces, ese es otro tipo de diodo. Y de ese tipo de diodos, conjunturas PN o NP, es que está hecho el transistor. Y bueno, todos los que vienen de para adelante. Dice, entonces, digamos, el azul o el blanco que estuviéramos utilizando un, un LED de chorro, con 12 voltios, me daría una resistencia de 470 ohmios, que es comercial. Cuando ustedes necesiten medir un valor de una resistencia, medida la pueden medir acá, insertando multímetro digital. Recuerden, la resistencia de mí en paralelo, pero tiene que estar a par. Para saber el valor tiene que estar desenergizado. Acá hago clic derecho y lo coloco en modo ohmímetro. Profe, no hay pantalla. No, Ah, voy. Yo no sé por qué se sale. los LED de chorro que usted dice son esos LED que vienen a 1 vatio, a 3 vatios. Sí. Los LED de chorro son unos que iluminan considerablemente, son como las extensiones nuevas, las de las luces de neón y eso, las luces de los carros manejan mucho LED de chorro. Entonces eso viene a diferentes potencias. O sea, la forma de manipular o dar diferentes iluminaciones es colocar una resistencia variable, ¿cierto? Para poder... Sí, señor. o- Pero entonces la idea es llegar a un mínimo. Antes de ese mínimo ya, pum, se quema el diodo, no importa si es de potencia o normal. Espero que cierre una ventana porque ahora no me deja. A tocar la principal. Entonces decía que es que esta es la que me cubre. Ya, decía que cuando yo necesito medir una resistencia, ya les va a aparecer la imagen, me imagino. Houston, me tocó acá. No me quiere presentar. Voy a abrir el programa por acá, por el otro lado.
Profesor, una preguntita mientras que pues, ahí esto, las capacitores y las inductancias, ¿qué función le podemos colocar ahí? ¿Para qué la podemos hacer ahí en los circuitos? Por ejemplo, un capacitor ahí, pues, que yo sepa, un capacitor se utiliza. Siempre es eliminar ruido, que no se le meta ruido al circuito, sobre todo los 104. Los electrolíticos son para purificar el voltaje, que cualquier variación me puede afectar el micro. Y bobinas, pues ya las utilizaríamos en RF para sintonía. Pero Profe, digamos, nosotros sí vamos a utilizar condensadores electrolíticos y 104. Porque uno cuando está haciendo prácticas ya físicamente, a veces, no, que se me movió el motor, ¿por qué? Entonces eso es más que todo ahí para acople de señales. Acople de señales. profe, ¿qué es ruido en un circuito? Ruido es cualquier interferencia que afecte la operación del circuito. ¿Por qué? No sé, profe, gracias. Ok, ok. No, lo que pasa es que, y espérenme que ahora no me quiere presentar por ningún lado. Vayan a ir haciendo por favor un circuito en... Ya dejemos ahí, entonces ya sabemos. La fuente, la resistencia y el LED. Ahora coloquemos la fuente, la resistencia y un diodo 1N4004. Mientras puedo, que muestre la pantalla porque... Sí, ruido es cualquier interferencia que afecte un circuito. Y el ruido es el principal enemigo, sobre todo de las comunicaciones. Entonces los circuitos tienen que emplear componentes electrónicos en todas las partes de un circuito para que ese ruido no afecte la comunicación o el manejo de la información. O sea, por ejemplo, El ruido es el enemigo de nosotros, por decir Gracias. algo, los electrónicos. Profe, ¿qué es una corriente parásita, profe? Corrientes que se inducen en el circuito por consecuencia de algún componente que es mal fabricado. Sobre todo en las fuentes son las que nos inducen corrientes parásitas. A veces eso sucede cuando uno no conecta todas las tierras del circuito. Exacto, deja algo al aire y entonces permite la entrada o inclusión de corrientes que me ocasionan problemas precisamente. Bueno, vayan haciendo el circuito porque aquí tengo problemas supremamente complicados, no me dejan presentar la imagen, no sé por qué. ¿qué diodo le metemos al fin? Ahora vamos a hacer la misma prueba, el mismo circuito el diodo semiconductor. El diodo normal, no, el diodo LED no, un diodo normal, búsquenlo, ahí están los componentes. Sacan también los voltímetros. Búsquelo en los semiconductores, el primero que aparece, el diodo. Hacemos el mismo circuito tal cual, pero le colocamos los voltímetros y el amperímetro. La idea es ver el funcionamiento del diodo en corte y saturación. Pues, hay que trabajar lo básico y llegar también a lo avanzado. Aunque lo que pasa es que estamos fundamentándonos en los conceptos para después simplemente llegar con el Arduino, enviar un pulso, encender un LED, digamos, o un motor, entonces con un transistor enviar un pulso, que le llegue el voltaje, que gire hacia un lado o hacia el otro, hacer la programación y así. Ya luego con la aplicación, entonces con la aplicación envía también un 1 o un 0, la recibe el circuito por medio de Bluetooth, le envía al Arduino y el Arduino controla el componente o el integrado que estemos usando. Voy a presentar a ver.
¿Alguien sabe por qué no dejan presentar, digamos, por qué si yo soy el moderador no dejan presentar la pantalla? Ah, ya. Listo, señores. Entonces, vamos a hacer esto. Estos circuitos básicos refuerzan son conceptos. No es. Pero de todas formas, quiero es que vean cómo se simula acá. Luego en Proteus miramos qué más simulaciones podemos hacer y me colaboran. ¿Cuál era el Entonces, problema para aprender, profe? ¿Cuál era el problema de la pantalla? que hay que este Google Teams tiene dos opciones y una es compartir pantalla, compartir ventana y otra compartir pantalla. Entonces, en última, esto es compartir pantalla. Ah, gracias. Bueno, ok. Vamos a entrar a colocar el diodo. Colocamos una resistencia. Listo, saquemos los voltímetros. Saquemos amperímetro. Listo, Profe, ya en un diodo normal, por favor, coloquen, varíen el valor de la resistencia. Coloquemos la de 1K, ahora coloquemos la de 10K, digamos. ahí también serían 20 miliamperios, profesor. Acá lo único que estamos probando es que, no, ahí está circulando corriente, mire. Esa es otra forma de ver el flujo de la corriente. No importa que sea una corriente muy pequeña, pero lo que hay que ver es que el diodo semiconductor deja pasar o tiene un voltaje umbral o un voltaje de operación de 0.7 voltios. Eso lo pueden ver acá. Pero vamos a... Subamos el voltaje de la fuente a 12, a ver. No importa el valor que yo coloque, siempre el valor o el voltaje de conducción del diodo semiconductor es 0.7 voltios. Espere a ver si les comparto acá.
¿Ahí en qué momento él dejaría de conducir, profesor? Cuando le suba la resistencia ya. No, él siempre va a conducir. La única, después de que haya voltaje, siempre va a conducir. Y que eso quiere decir que este diodo deja conducir en polarización directa. Entonces, este circuito siempre va a dejar conducir, porque está el diodo polarizado directamente. Entonces, en polarización directa, en 0.107 voltios, es que él empieza a conducir. Pero, entonces, coloquémoslo ahora invertido. Eso es precisamente el funcionamiento del diodo. Ah, ese ya no conduce. Entonces, eso es lo que se saca, digamos, de conclusión de este circuito. Cuando él está polarizado directamente, deja conducir, pero a Y partir de un voltaje umbral de 0.7 voltios. Y cuando está polarizado inversamente, no deja conducir, se comporta como un circuito abierto. No hay corriente en el circuito. ¿Listo? Profe, una pregunta ahí. Pregunte. Si le colocamos un diodo Zener, Bueno, el diodo Zener es un voltaje que sí funciona inversamente, que es un voltaje al voltaje de fabricación. Luego lo vamos a ver, el diodo Zener. Voltaje Zener sí funciona inversamente, ¿sí ve? Pero en el caso de este no. el silicio no. Diodo rectificador. Ujú. Sí, el diodo Zener, y hay varios diodos que tienen sus Sus propiedades. El características. Schottky, hay otro que se llama diodo túnel. Por ahora este. Porque ustedes de pronto en el circuito, en algún circuito van a colocar y el diodo les queda mal. ¿Y por qué no me enciende? Entonces, esa es. Pero ya que estamos ahí, déjenme compartirle acá un pequeño ejercicio. A ver si lo desarrollamos de una vez. Dejar trabajos para la casa no es bueno. Es mejor que trabajemos acá lo que se pueda y ustedes van trabajando en su protoboard, sí, en protoboard. Estaba haciendo acá pruebas, le bajé a la fuente a 0,5 voltios. Y aún así hay una corriente pequeñita, pero dice que es 1,43 microamperios. Claro, hay una corriente ya que es relativamente despreciable. Bueno, vamos a ver si hacer otro circuito. Preguntas. Pero lo que estamos aquí fortaleciendo, si yo voy a decir algo malo de eso, ustedes también pueden decir lo que opinen. Yo estoy tratando de ser lo más claro posible y demostrar físicamente lo que está pasando ahí porque es bueno entender eso. Entonces ya saber qué pasa si conecto esto, qué pasa si conecto un LED. Ya que nos permite este programa que es más sencillo que Proteus de hoy, el jueves sí ya instalamos Proteus y ya podemos hacer más pruebas. Por favor, haga clic en archivo nuevo y vamos a hacer otro esquema para empezar a manejar esto integrados. Entonces, ¿Cuándo vía Proteus, profe? Proteus el jueves lo instalamos. Ah, el driver lo subo hoy. Sí, yo me vaya. Listo, señores. Entonces vamos a trabajar acá un nuevo componente. Vamos a buscarlo aquí.
Vamos a sacarlo acá de la carpeta Dual Inline DIL. DIL quiere decir la huella del componente. Este es un DIL 8. Y voy a enviarles por el WhatsApp para tener a la mano el esquema del 555. Lo que vamos a hacer es enrutar un temporizador y vamos a observar la señal como es, la señal digital. Al fin y al cabo eso es lo que manejamos en electrónica, unos y ceros. Entonces este circuito nos va a permitir entender qué pasa cuando está arriba, enciende, cuando está abajo se apaga el LED. Pero déjenme les comparto desde aquí el esquema. Y vamos a ver cómo. De todas formas, vamos sacando, por favor, dos resistencias. Vamos a utilizar, recuerden que control C, control V, tres resistencias, un condensador electrolítico, espérenme, busco el circuito. Listo, en el celular ya lo pueden ver. Este es el circuito que vamos a... No, es como que se congeló. Para los que no les llegó, entonces ya lo tengo aquí, lo voy a hacer. Bueno, vamos entonces a utilizar un 104. Aunque el circuito no lo tiene, entre el 2 y el 6 vamos a utilizar un condensador electrolítico polarizable de electrolítico capacitor de 10 o 100 microfaradios, porque con ese vamos a permitir esto, ampliar el ancho del pulso. Entonces, señores, miren, el pin 1, igual que si tuvieran protoboard, el pin 1 a tierra. Saquemos aquí la fuente. Profe, Ahora, ¿y a dónde vamos. sacó ese? Ok, ese está en componentes pasivos. Componentes pasivos, resistencias, condensadores y bobinas. Entonces, este que dice capacitor solo es el cerámico, que es el 104. Y este capacitor electrolítico es el que tiene polaridad. Entonces aquí colocamos 10 nanos. Este lo vamos a utilizar de 100. La resistencia... Una consulta. Cuando nosotros decimos tierra en el protobar, ¿esa tierra de dónde va o qué? Protobar es la línea de abajo. Usted siempre toma la de abajo. Las dos líneas de abajo son horizontales. Entonces cualquiera de las dos la toma como tierra. Pues yo siempre utilizo tierra abajo y VCC arriba, así como en un circuito. Ah, ok, sí. Entonces uno siempre se viene por acá, todo lo que vaya a tierra lo va conectando. Todo esto llega a tierra, incluido el pin 1.
Por eso los que tienen Protobas tienen que hacer toda esta práctica en la casa, ya con su jumper o con su cable de UTP y comprar Aquí hay, 25. digamos, acá yo veo uno que dice ground, tierra. No significa que uno tiene que sacar uno de esos, ¿cierto? Dentro de la fuente de acá, si quieres sacarla, la saca, pero como acá ya lo tiene, no es necesario. Pero Ah, en ya, ya. Proteus uno saca el símbolo de tierra, hay varias formas de sacarlo. Listo, Ahí listo. simplemente se saca el contacto por si usted quiere ir a un punto específico y colocarlo a tierra. Acá por lo que tenemos directamente el de la fuente o el de la pila. Entonces con eso podemos trabajar, digamos. 4 y 8 los llevo a OSC. Dos va unido con 6. Y va a este condensador electrolítico y va a tierra. Entre 7 y 8 hay una resistencia. Entonces, vamos a escoger esta resistencia. Siete y 8. Entre 6 y 7 está la otra resistencia. Entonces, acá. 17. La resistencia entre 7 y 8 la vamos a dar de 6.800. O sea, 6.8K. 6,8K. Y esta, 33.000. La resistencia de 33, el condensador. La salida es el pin 3. Aquí en esta salida es que vamos a colocar la resistencia. Y pues para ver la salida necesitamos un LED, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el LED? Encender y apagar. ¿Por qué hace eso? Porque estamos generando una onda cuadrada cuyo rango, cuya apertura del pulso la podemos controlar con con el juego de condensador y resistencias mediante una fórmula que ya les voy a compartir. Los componentes de salida, un LED. ¿Alguien lo está haciendo en Protobar o todavía no tienen el cliente en 25? Profe, yo monto un circuito aquí con un 155 con un sensor de proximidad. Ah, listo. Lo demás lo estamos haciendo en el Livewire. Sí, señor. Sí, sí, señor.
Vamos a utilizar el 555 como tal para hacer la simulación. Pero en caso tal de que ustedes quisieran hacerlo así, se hace así es cuando yo quiero, digamos, exportarlo al PCB Wizards y mirar cómo quedaría el circuito. En este caso lo voy a quitar y, y simplemente lo coloco ahí de una vez. Ya viene en la forma que está configurado. En una tierra. Entonces 4 y 8 veces C. Aumentemos el voltaje de la fuente. Aunque él soporta 20-25 voltios, pues con 12 trabajamos bien. Cinco segundos. ¿Ya todos lo tienen listo? ¿Quién terminó ya? Seguramente me resuena. Ya apenas estoy terminando, profe. Ok, a esto es que se quiere llegar es, 5 segundos. él genera un tren de pulsos y vamos a ver cómo se hace desde este programa para utilizar el osciloscopio. Con eso ya cuando lleguemos a Proteus, pues es más fácil. Existen otros programas como Cocodrile, Spice, Transmaker, que también lo podemos descargar al equipo y hacer todas estas pruebas. Todo esto tiene cálculos, ¿no? Ya vamos a ver las fórmulas. Las voy a ir colocando acá. Frecuencia y periodo. Tiempo de subida y tiempo de bajada. Que es controlar el ancho de pulso, que es cuando va a encender o va a apagar. Ya déjeme, ya les copio la fórmula y hacemos unos cálculos. La idea es que yo sepa controlar esos rangos para poder controlar el ancho del pulso. Y bueno, las aplicaciones pues ya pueden ser para alarmas, para sensores, como lo hizo su compañero, juegos de luces. Y bueno, muchas aplicaciones.
Profe, el LED en el simulador me titilea. Sí, es que eso es lo que va a hacer. Ahorita ya explicamos cómo, por qué ese titileo. Súbale el voltaje, el micraje, los microfaradios a C2. Ah, acá. Para poder ver la señal, saqué un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de medida para observar señales análogas o digitales, eh, voltajes alternos o continuos. En este caso, es una señal de continua. Lo saqué de acá y estoy verificando para poder mostrar la señal mediante graph. Normalmente yo hago clic derecho, ya. Clic derecho y me aparece. Pero a veces no sale es porque acá le tengo que decir que me lo muestre. Acá, insertar gráfico. Ahorita el canal 1. Le voy a montar por el canal 2. Para ver la señal lo único es conectar cualquier canal, positivo a donde quiero ver la señal y negativo a tierra. Si alguno ya le apareció, pues denme un segundito. O sea, le colocó al canal 1 la... Profe, yo lo puse en el LED, el canal 1 y sí sale la onda cuadrada. Ok. Sí, yo creo que me la está mostrando, pero en otro lado. ¿Será que lo estamos multiplicando
No, profe, ahí mismo en uno solo lo muestra los dos. Uno sale en azul y el otro sale en rojo. Como usted lo conectó directamente a la corriente, el rojo siempre se va a mantener, no muestra la onda. Y el otro Sí, que... claro, el voltaje DC, ahí le está Ajá. mostrando los 12 voltios. Pero es que espéreme a ver si me aparece. De todas formas, lo que quiero los que tienen la onda cuadrada es que el TSUAP lo puedo. Espere a ver si muestro la onda porque sí sabes. Ten en cuenta que tal cual está la configuración del circuito, R1 es esta entre 7 y 8 y R2 es esta de 33 queda entre 6 y 7. Estos son circuitos que normalmente uno utiliza, o sea, valores ya definidos. Pero si ustedes quieren empezar a variar el tiempo de subida y el tiempo de bajada, acá están las fórmulas. Entonces, dejen fijo R1 y R2 y varíen C1 y la idea es colocar 5 y 5, que yo tenga 5 segundos. Vamos a hacer una señal cuadrada que sea 5 en 12 voltios y luego baje 5 abajo. O sea, 5 segundos encendido y 5 segundos apagado. Inténtelo con los valores, aunque hay que utilizar calculadora. Mientras me aparece aquí la señal. C2 no se puede cambiar o no se puede utilizar como un potenciómetro como para Ah, variar la velocidad. C2 con un potenciómetro. Mira, aquí estaba el error. ¿Cómo? ¿Que sí C2 con qué? Si se puede reemplazar por un potenciómetro para variar la velocidad también. Frecuencia. No, no. Para variar la frecuencia, no. Si usted quisiera, podría variar con R2. Y si fuera que quisiera cambiar C2, sería por un condensador variable, pero no es necesario. Ahí utilizamos un condensador polarizable entre 1 y 100. Hay que variar puede usted variar cualquiera de estos tres. Ojo que aquí está mal. De esta fórmula C1 es este. Voy a cambiarle acá. De la fórmula C1 es este, que es el condensador polarizable. Es que uno se da cuenta cuando... Entonces en R2 sí puedo colocar un Un potenciómetro. potenciómetro, claro, coloque un potenciómetro de 200, sí, de 100K o de 250K. Ok. Pero es que nada más yo colocando, digamos, 10 micros, Se aumenta la velocidad. por eso, pero vuelvo, le digo, el cálculo es el que ya estamos observando las señales. Pero lo interesante de este circuito es, empleando las dos fórmulas, obtener encendido arriba 5 segundos. Aquí empieza apagado, ¿sí ve? Esto es en segundos, miren, no está dando sino, si divido esto hay que utilizar lápiz y papel. 5 segundos de subida y 5 segundos de bajada.
Ya luego yo les voy a pasar unas fotos de los valores comerciales tanto de resistencias como de condensadores. Porque yo no puedo decir, no, yo coloco aquí un condensador de 40 microfaradios. No, los valores comerciales empiezan desde 0. Algo, 0.2 microfaradios, 0.47, luego pasan a un micro, luego 1.2, pero voy a hacer exacto y les busco la foto. Aquí yo estoy variando entre 1 y 100 con valores comerciales, 47 microfaradios. Después de 47 tiene 100. Aunque yo también puedo variar con el potenciómetro. Tres segundos. 3 segundos con 100 micros y estos valores de resistencias. ¿Ya alguien lo logró? Señores. Aló. Yo estoy tratando de montar en protoboard a ver con el potenciómetro. Si es que esa es la idea. Vamos ahora, ya que tienen eso, la idea de esa primera práctica es esa. ¿A quienes ya les llegaron los materiales? Yo ya lo Han llegado ahí poco a poco. Permítanme un segundo, atiendo una llamada. Ya.
Compañero, una pregunta, lo de los transistores y los LED y todos esos componentes, digamos, pequeños, ¿acá se pueden conseguir en la chilitrina, será? O porque yo Claro, me las... claro, la idea es que usted tenga a la mano y no se quede varado, pero usted puede ir a la Chilindrina o a la Sony y comprar varias resistencias, varios diodos y tener ahí a la mano este integrado y el L293 y con eso ya, el motor. El Arduino, bueno, necesariamente el Arduino sí, porque ya vamos a empezar a hacer montaje. Sí, no, es que ya me llegó el Arduino, los motorreductores, la ¿Todo llanta. eso por cuánto le salió? ¿Usted fue el que mostró las fotos? Sí, sí, un paquete salió por 80 y pico y el otro por casi 70, más o menos, todo por Mercado Libre. Lo compré a dos vendedores diferentes, ¿sí? Porque uno tenía unas cosas, el otro entonces, pero llegaron. Uno en Bogotá y el otro en Bucaramanga. Y llegaron. Ok, Ahí en importante Sony es que es una Video, compra segura. ahí en Sony Video el LM555 vale 1.000 pesos y el L293 vale 8.800 y las resistencias valen 150 pesos, 350 pesos y los LED valen 150 pesos. Es que eso es como que lo que me hace falta, las cosas pequeñas. Por ejemplo, los diodos no los conseguí ahí con las cosas pequeñas son las que me hacen como falta. El panel solar también, uno de 5 voltios, creo que decía 5 vatios, 5 voltios. ¿Cuánto le salió? Ese salió económico, salió por 8.000 y pico. Yo pensé Sí, que yo era vi más más o caro. menos el litro, 8.800. Profesor, una preguntita. Yo le di ahorita en la presentación un Word donde estaban todo lo del integrado y varias teorías. ¿Usted la podría mandar por el grupo? Sí, claro. El PDF que estaba compartiendo, ahorita lo envío ahí al grupo. Sí, ese que se vea todos los integrados y la función de cada uno. ¿Listo? Vuelvo y repito, lo único que tienen que comprar son de pronto conseguirse unos motores de ese 5 voltios y unas llantas de un carro de juguete y con eso podemos maniobrar por ahora, digamos. Entonces la actividad va a ser esa. Ustedes también pueden hacer este montaje en protoboard virtual por Tinkercad. Tinkercad. También existe Friesen, pero desde acá pues yo no he pasado formato de asistencia. Pues solamente quedamos 22. Ahora en las anteriores clases han pasado el listado. Yo me parece no lo lleno. No, no. Voy a conseguirme uno ahorita y lo coloco.
Voy a compartir un formulario. Por favor, lo llenan esto 3 veces. Se llama la tercera sesión. ¿Por dónde lo compartió, profe? Lo voy a compartir por el chat y por el WhatsApp. Buscan el grupo y le colocan las 2 sesiones anteriores. Se envía cada una por aparte. Sí, señor. Yo no lo había tomado y eso. Cada vez que usted llena, envía. Cada vez que usted llena, envía y ya. Con fechas 15, 17 y hoy 22. Exacto. Hasta hoy es la 3. Profe, lo hacemos enseguida ahorita que acabe la clase. Sí, yo dejo el link abierto, no pasa nada. Por favor, lo hacen. Pero lo importante es tener ese control por la secretaría. Profe, ¿me repite las fechas de asistencia por la de hoy? ¿Cuál más? La de hoy, la de hace 8 días y la del viernes. Perdón, la de jueves. 15, 17, 22. 15, 17, 22. Ah,
Listo, 3 veces. Listo, bien. La idea es hacer prácticas, ojalá en físico, o sea, en un protoboard con el 555 y lograr un tiempo de subida igual a un tiempo de bajada. O sea, el tiempo de que está encendido el LED y el tiempo de que está apagado. Hagan las pruebas ustedes. Y ahorita voy a compartir el drive de Proteus para que lo vayan descargando. Por favor, 250 megas. Si pueden ir instalándolo bien, pero si no, pues el jueves lo comentamos la forma de instalación por la vaina de las librerías. Siempre que lo vayan a usar y si piden, este viene con licencia, entonces nos permite hacer más, utilizar más características del programa. Profesor, ¿qué tal? Entonces, para recordar la actividad es hacer ese montaje que estamos viendo en el protoboard, ¿cierto? Sí, señor. Los que tengan protobar y el 555, estoy haciendo esa práctica, ser unos enrutados bien elegantes, no crear arañas, sino Tomamos y se Profe, profe, una pregunta. señor. El cable para trabajar en la protoboard, aparte de UTP, ¿no hay otro un poquito más duro? El alambre. No, ¿por qué? ¿Se parte mucho o qué? Sí, yo tenía uno, estaba haciendo la prueba ahí con el protobaje, me partió varias veces. No, entonces pida los jumper que utilizan Arduino, macho. Usted Macho, macho. compra un paquete de 50 y le vale como 4.000 o 5.000 pesos. Ah, bueno, Entonces listo, ellos lo vienen consigo. de diferente longitud, de 5, 10, 15 centímetros, y entonces con ellos usted puede plantear y cambiarlos, por si no tiene experiencia de hacer jumper así con un cortafrío y lógico, si ellos quedan muy débiles, se parten cada rato y eso es Sí. incómodo. Solo que así, jumper para Arduino. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. La grabación de la clase para poder repetir el circuito apenas pueda. Ay, señor, pues yo ahorita le envío a Isa, ya lo publica. Gracias. Listo, profe, ahí el grupo envió el video del montaje en protoboard. Perdona ahí por el desorden, pues tengo solo sino jumpers, nada más. No, bien, lo importante es esta, la idea, bien. Recuerden, lo que no tienen protoboard, se puede hacer en Tinkercad. Lo hice con un potenciómetro de 100K. Pero no ha llegado la foto. ¿Usted vio la foto del protoboard? Sí. No ha llegado. Ahora sí, ahora sí.
y utilicé doble LED porque es que no tengo resistencia de un CAT, sino de 100 ohmios. Bien, de eso se trata, de hacer las pruebas, porque aquí esto virtualmente y con Livewire, pues todo funciona, pero allá es donde está lo de empezar a mirar, porque después cuando empecemos a hacer montajes y cableados, cualquier cable que no funcione de una vez es problema. Entonces, mejor ir haciendo prácticas. Bien, muchachos, bien. Gracias, profe. Buen día. Saludos, muchas gracias. Todos, por favor, cuídense. Estamos en contacto jueves. Dios mediante. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Ok, Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Luego. Saludos.
Hasta luego, se cuidan. Estaba grabando por